Etiología de los trastornos mentales. Para desarrollar debidamente el tema, conoceremos la definición de etiología. La etiología es la ciencia que estudia las causas de las cosas. En medicina es lo que llamamos patogénesis, la cual se refiere al origen de la enfermedad. Como siempre en la historia de la psiquiatría, pero quizás más que nunca, se provee dos corrientes opuestas, cargadas de ideología, una explícita y la otra implícita, no necesariamente científicas. Dentro de la ideología implícita encontramos lo biológico, lo cual está expuesto en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Esto se apoya del modelo médico y en cierto número de datos que se generaliza, pero también es una simplicidad aparente e igualmente en intereses comerciales. El autor nos expone que sigue sin conocerse verdaderamente los mecanismos biológicos y nos da una ejemplificación de la última revisión publicada en la revista Nature sobre el conjunto de las investigaciones, las cuales concluyen que solamente existe una minúscula lucecita de esa gran parte biológica. Por otro lado, tenemos la ideología externa, lo social, todas aquellas experiencias negativas del individuo. Aquí se trata de maltratos, carencias, abusos y traumatismo. Toda causa proviene directamente de la sociedad, de la familia y de la cultura. Es una extensión de la teoría general de la importancia de las representaciones. El cerebro es una tabula rasa. La persona, el niño, sufre pasivamente. Los abusadores sexuales son niños abusados y en general los adolescentes y adultos violentos fueron niños maltratados y violentados. Esto hace parte de la teoría del ciclo de violencia. Incluso los deseos sexuales provendrían de la cultura. Según un estudio suizo en Zúrich sobre la población de condenados por actos de violencia, el 13% de abusadores sexuales, adolescentes y adultos habían sido víctimas de abuso sexual en la infancia. Otros estudios prospectivos llegan a resultados parecidos. Alrededor del 10% de niños víctimas de abuso sexual son juzgados por delitos sexuales en su vida adulta. La causa única de esto es que las dos tendencias opuestas adolecen en general, implícita o explícitamente, de lo que se puede llamar la búsqueda de una causa única de los trastornos. Y esto se trata, como dice Freud, ya en 1912, como una limitación del cerebro humano. Estas limitaciones cerebrales se pueden observar con técnicas de neuroimagen como lo son la resonancia magnética nuclear RMN y la tomografía por emisión de positrones, el PET. A menudo estas técnicas de neuroimagen muestran cambios en el cerebro en personas con un trastorno mental a diferencia de personas sanas. Por lo tanto, muchos trastornos mentales parecen tener un componente biológico, al igual que las enfermedades que se consideran neurológicas como la enfermedad del Alzheimer. Sin embargo, no está claro si los cambios observados en las pruebas de diagnóstico por la imagen son la causa o el resultado de trastorno mental. Muchas personas están de acuerdo en que los factores sociales, psicológicos y biológicos son inseparables y que los tres elementos son importantes en la salud mental. A pesar de ello, existen profundas discrepancias sobre la relevancia de estos factores. Para algunos expertos como Eric Kandel, estos factores apuntan hacia el pensamiento humano, las emociones y el comportamiento, pero para John Reed los factores sociales son más importantes. No todos los que tenemos que enfrentarnos a los problemas enumerados a continuación tendremos un problema de salud mental. Más bien, este se desarrollará cuando las presiones sean mayores que nuestra capacidad para lidiar con ellas. Además, no todos los problemas mentales tienen causa que puedan ser identificadas. A veces no es posible saber la razón por la cual una persona desarrolla un problema de salud mental. Según un reciente estudio en la ONG, algunas de las causas que afectan a nuestra salud mental son las presiones de la vida diaria, las actividades y los eventos de la vida diaria generalmente nos ponen bajo presión y nos causa tensión física y mental. La tensión puede deberse a problemas físicos como enfermedades o exceso de trabajo. También puede deberse a lo que nos sucede emocionalmente, como el tener conflictos familiares, las pérdidas y la muerte.
cuando perdemos algo o a alguien que valoramos, a un ser querido, nuestro trabajo, nuestro hogar o una amistad muy cercana. Es posible que nos sintamos abrumados por la aflicción. Eso también puede suceder si nos enfermamos o desarrollamos alguna discapacidad física. La aflicción es una reacción natural que nos ayuda a adaptarnos a las pérdidas y a la muerte. Sin embargo, si sufrimos de varias pérdidas a la vez o si sufrimos de mucha presión en nuestra vida diaria, es posible que comencemos a desarrollar problemas de salud mental. Etiología de la esquizofrenia. Hay que analizar datos genéticos y factores de riesgo medioambientales específicos. Y es que se sabe que la carga genética contribuye sobre un 80% para desarrollar la esquizofrenia. Aunque hay unos 4.000 genes que son susceptibles de estar relacionados con la esquizofrenia, no hay consenso sobre cuáles son los más específicos de la esquizofrenia. En cualquier caso, se acepta que la esquizofrenia es heterogénea, es decir, que inciden multitud de genes y que también se requieren factores medioambientales para que se desenlace la sintomatología. Hay factores de riesgo que van desde el periodo antenatal al perinatal, infecciones, deficiencias nutricionales, complicaciones perinatales, estrés maternal, gripe, rubiola, entre otras. El consumo de cannabis durante la adolescencia, la muerte de un familiar, la ruptura sentimental, el consumo de estupefacientes o alcohol, etc., son factores de riesgo. Por lo tanto, para comprender la etiología, es decir, las causas de la aparición de la esquizofrenia, es necesario atender a los componentes genéticos, pero también hemos de analizar los factores causales, sean sociales o biológicos. Se trata en conclusión de personas vulnerables y que están sometidas además a determinados factores ambientales. Diferencia de trastornos desde el psicoanálisis. Partiendo de la distinción en función de la gravedad y de la base orgánica, se diferencian los trastornos psicóticos de los neuróticos. De forma general, psicótico implica un estado en el que el paciente ha perdido el contacto con la realidad, mientras que neurótico se refiere a un estado de malestar y ansiedad, pero sin llegar a perder contacto con la realidad. En su extremo, como formuló Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, todos somos buenos neuróticos, en tanto que los casos de psicosis son contados. Los más comunes son la esquizofrenia, la mayor parte de los trastornos neurológicos y cerebrales, demencias, y las formas extremas de la depresión, como la psicosis maníaco-depresiva. Entre la neurosis, las más típicas son las fobias, la histeria, los trastornos obsesivo-compulsivos, la hipocondria y, en general, todos aquellos que generan una alta dosis de ansiedad sin que exista una desconexión con la realidad. Por último, tenemos algunos tipos de trastornos. Trastornos infantiles. Algunos trastornos mentales se hacen evidentes por primera vez durante la infancia, la pubertad o la adolescencia, como el TDAH, autismo o trastornos específicos del aprendizaje. Trastornos orgánicos mentales. Este grupo de trastornos se caracteriza por la anormalidad psíquica y conductual asociada a deterioros transitorios o permanentes en el funcionamiento del cerebro. Esquizofrenia. La esquizofrenia abarca un grupo de trastornos graves que normalmente se inician en la adolescencia. Los trastornos son las agudas perturbaciones del pensamiento, la percepción y la emoción que afectan a las relaciones con los demás, unido a un sentimiento perturbado sobre uno mismo y a una pérdida del sentido de la realidad que deteriora la adaptación social. Trastornos de la afectividad. Son aquellos trastornos en los que el síntoma predominante es una alteración del estado de ánimo. Trastornos paranoides. Su síntoma principal son las ideas delirantes, creencia falsa, firmemente asentada y resistente por ello a la crítica. Y las más típicas son las de persecución. Se considera víctima de una conspiración. Las de grandeza. El sujeto sugiere ascendencia noble, principesca, santa, genial e incluso divina. O las celotípicas, celos desmedidos. Trastorno de ansiedad. La ansiedad es el síntoma predominante en dos casos: los desórdenes que suponen pánico ante situaciones concretas y los trastornos ansiosos generalizados. Otros trastornos neuróticos. Además de la depresión neurótica y otros trastornos ansiosos, hay diversas situaciones que tradicionalmente se han considerado neuróticas, como la histeria, las reacciones de conversión de un conflicto psíquico a una enfermedad orgánica y real, la hipocondria y los trastornos disociativos. Trastornos de la personalidad. A diferencia de lo episódico, de los trastornos neuróticos e incluso de algunos psicóticos, los trastornos de la personalidad duran toda la vida.
Determinados rasgos de la personalidad del enfermo son tan rígidos e inadaptados que pueden llegar a causar problemas laborales y sociales, daños a uno mismo y probablemente a los demás.